Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa en esta ocasión es La sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 21. 21 ya, hermano. Amén. En esta ocasión, hermanos, vamos a estar hablando siempre, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 11 y el versículo 1. Dice la palabra del Señor lo siguiente: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Amén. Una de las preguntas que vamos a estudiar hoy es ¿por qué? ¿Por qué medir la iglesia? ¿Por qué medir el culto? ¿Y por qué medir a los adoradores del Señor justamente después del aparecimiento de las plagas? ¿Por qué se le ordena a Juan el que estableciera medir? Ya hemos hablado que medir el templo es medir la iglesia, medir el altar es medir el culto, y medir a los que adoran en él, hermano, tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos en cuanto a la fe se refiere, pero de manera individual, es decir, a cada uno de los adoradores, que esos somos pues todos aquellos que adoramos al Señor y cantamos al Señor y pues hacemos la obra del Señor. ¿Por qué razón, hermano? Y quizás aquí es necesario que nosotros ampliemos el panorama un poco con respecto a la razón por la cual era necesario medir. Y yo quiero mencionarle a ustedes, hermanos, ¿a ustedes no les intriga que en el mundo hayan tantas religiones? ¿No les intriga que en el mundo, incluso dentro de la fe cristiana, hayan tantas denominaciones, hayan tantas iglesias, cada una con sus propios manuales de doctrina y cada una convencido en su propia mente de que es correcto lo que hace delante de Dios, ya sea que en algunos lugares hagan una cosa, en otros lugares hacen otra y en otros dejan de hacer otras, etcétera, 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 y al final decimos nosotros, ¿quién tendrá la razón? De repente nosotros decimos, mire, la verdad que en cuanto a la pluralidad se refiere, dice un dicho popular de los grupos sectarios, dice por ahí, no me importa la iglesia que vayas, si delante del altar tú estás, o algo parecido a eso. Y dice, solamente dame tu mano y mi hermano serás, dicen ellos. Pero eso es un atractivo peligroso para el creyente fiel, para el creyente verdadero. ¿Por qué? Porque el creyente verdadero no es que le va a decir hermano a cualquiera. No, no. No es hermano cualquiera en Cristo, hermanos. No. De hecho, la Biblia establece un parámetro para que nosotros podamos ser hermanos. Allá por el libro de Mateo capítulo 23, creo que está por el versículo 8, el Señor Jesucristo nos advierte diciendo, dice el Señor, miren, dice el Señor, no llamen Padre nuestro ustedes a cualquiera, dice el Señor. Y dice en el versículo 8, que yo quiero que hagamos énfasis en esto, dice Mateo 23, 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro,
el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Amén. Todos somos, dice, hermanos, pero hay una característica para poder ser hermanos. Y un día, dice la Escritura, que llegaron a buscar a Jesús, su mamá, su madre y sus hermanos, llegaron a buscarlo. Y resulta que Jesús, cumpliendo la obra de Dios, hablaba y predicaba el mensaje y la gente se había agolpado en aquella casa donde él estaba, de tal manera que no pudieron entrar. Así que enviaron a un criado o enviaron a alguien que fuese a darle el aviso y le dijese: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablarte. Jesús entonces, mirando a todos, les dijo el Señor: ¿y quién es mi hermana? ¿Y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y mirando a todos los que estaban en aquel lugar, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hermanos, creemos que la razón por la cual se le dice a Juan: levántate y mide el templo, mide el altar y mide a los adoradores en él, la razón por la que se le dice a Juan es para determinar la verdadera condición espiritual del pueblo de Dios, la verdadera condición real, el grado real de conocimiento espiritual y de la aplicación de ese conocimiento espiritual que estaban teniendo ellos, la pureza, el compromiso, las motivaciones, la fidelidad, la lealtad, la valentía de la iglesia frente a los desafíos que, como demonios feroces, están, hermano, atacando a la iglesia. Entonces creemos que verdaderamente la razón por la cual está ocurriendo esto es para determinar, para establecer esos parámetros de verdadera condición espiritual para cada uno. Y es que eso nos lleva a nosotros. ¿Cómo estamos espiritualmente? Hay personas que piensan y dicen: todos aquellos que van a una iglesia cristiana, todos van a ser salvos, dice la gente. Todos ellos van a ser salvos porque van a una iglesia cristiana, porque asisten a una denominación, porque pertenecen a un concilio, porque pertenecen a una denominación. Y eso dicen ellos. Pero ¿será eso así? ¿Será cierto? ¿Será eso verdad? ¿Dios salvará a todos? Y a todos aquellos grupos que se llaman iglesias o que nos llamamos iglesias, ¿nos reconocerá el Señor como su iglesia? ¿O esos grupos serán rechazados y desconocidos, no tomados en cuenta como parte del cuerpo de Cristo? Aquí tenemos un dilema, el cual constituye un problema grave, grave. Yo no sé si usted va al culto de un grupo, de una denominación, o usted va siempre a los lugares donde usted va a reunirse con la iglesia de Cristo y usted dice: nosotros estamos bien, nosotros estamos en lo correcto, nosotros somos los reales, nosotros somos los verdaderos, nosotros somos los mejores. Amén, porque a veces nos jactamos de todo esto, aún cuando la Biblia nos dice a nosotros en nuestro rostro o en nuestra cara, nos dice la Biblia que toda jactancia es mala delante del Señor. Toda jactancia es mala. No podemos jactarnos, no debemos hacerlo, no. De hecho, no debe ser así.
Pero el ser humano ya sabemos que es cabezón. El ser humano, cuando me refiero a eso, que no entiende, que no aprende. Pues el ser humano solo aprende hasta que le cae una sentencia, un garrotazo, un golpe, un tropiezo, una caída. Entonces aprende, porque el ser humano así es, hermanos. Es triste decirlo, pero nosotros debemos saber que hay una vara, hay una medida que Dios ha establecido en el cielo, es decir, esta medida se hizo en el cielo. Y para decirlo, el Nuevo Testamento se hizo en el cielo. Es decir, Dios lo pensó, Dios lo imaginó para que este fuera el manual que guíe la vida de los creyentes, que guíe la vida de su iglesia, que por medio de ello nosotros nos dejemos guiar, nos dejemos orientar por el Espíritu Santo del Señor, porque la Escritura nos dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pero hay muchos que son guiados no por el Espíritu de Dios, sino por otro espíritu. Un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, como dice Efesios 2:2. Ahora, hermanos, esto es algo bastante fuerte lo que estamos enseñando y lo que vamos a enseñar. Pero ¿por qué es necesario medir el templo, medir el altar y medir también a los adoradores en el templo y en el altar? Porque la iglesia como tal, para poder presentarse a Dios, para que Dios la pueda recibir a la iglesia debe cumplir un requisito que es un requisito máximo. Es una máxima expresión. Y esa máxima expresión tiene que ser, hermano, es una expresión de pureza. Yo quiero que vea conmigo lo que dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. Veamos la Biblia, hermanos. Veamos la Biblia, amigos, la palabra del Señor. Dice el libro de Efesios, si usted va allá conmigo, capítulo 5, versículos 26 y 27. Dice el Señor acerca de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Hermano, esto es lo que Dios dice. O sea, Él va a venir. Cuando el Señor regrese, Él va a venir por una iglesia. Pero esa iglesia por la cual Él viene, tiene que tener esta característica. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que Él se ha dispuesto para sí mismo una iglesia santificada. ¿Qué significa una iglesia santificada? Una iglesia apartada de lo malo, apartada del mundo, que viva para Dios en toda la expresión de la palabra. Nos dice también la Biblia que Dios, que Cristo la ha purificado, y la forma de purificarla a la iglesia ha sido por el lavamiento de la palabra. La palabra. ¿Y cuál es la palabra? La palabra que está escrita, la palabra del Nuevo Testamento de Jesucristo. Esa palabra es la que lava, purifica, santifica, prepara a la iglesia para poder estar limpia
lavada y aceptada por el Señor. Eso es lo que Él dice en su palabra, el Señor. A fin, dice, esto es con el propósito de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sin mancha. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Y algunos que hoy enseñan, de repente dicen, ay hermano, el Señor está pidiendo cosas imposibles. ¿Cómo va a ser que vaya a una iglesia que esté así? Que esté gloriosa, que esté limpia, que esté lavada, que sea gloriosa y sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Si siempre hay cosas, hermano, siempre hay pecado, mire, siempre hay hermanos aquí, hermanas allá, que aquí, que allá, y comienza usted a decir y un montón de cosas que la gente puede decir, y el diablo le mete a usted en sus predicaciones. Las predicaciones del diablo le dicen, ¿y para qué te vas a sacrificar tanto vos? ¿Y para qué vas a estar yendo tanto? Mira, vas a desperdiciar tu juventud ahí en esa iglesia. Ahí te vas a morir, ahí te vas a secar, ahí te vas a hacer viejita, ahí te vas a hacer viejecito y nunca vas a poder conseguir la perfección, porque el perfecto solo es Dios. ¿Y vos qué vas a andar siendo perfecto, criatura? Renuncia a eso mejor y date la buena vida, disfruta, porque después de esta vida no hay otra. Así le va a predicar Satanás. Esa es la forma que Satanás le va a predicar a usted y le va a decir, dale rienda suelta a tu pecado, viví el día de hoy, un solo día que vivas, pero que lo disfrutes y no que estés limitándote allí todo el tiempo y vas a vivir en sacrificio y vas a estar ahí y al final siempre te vas a condenar porque Él exige algo que es imposible, porque nadie puede cumplir. De estar limpio, de ser sin arrugas, sin mancha, ni nada, ni cosa semejante. Eso es imposible. Nadie lo va a lograr. Entonces, ¿para qué te vas a estar sacrificando tú ahí? Y Satanás le va a meter a usted la doctrina de él. Anda a las fiestas mejor, mira, disfrutar de los carnavales. Anda, viví tu vida, gozá, disfrutá. Porque eso es lo único que te queda aquí en este mundo. Mira si toda la gente lo hace. Ah, y si después, mira, te querés volver a reunir con él y querés volverte, ay, le pedís perdón, mira, vas el domingo, te hincás y le decís, me quiero reconciliar contigo, Señor. Y allí ya estuvo arreglado. Mira, lo importante es que vos disfrutes y que andes en tu vida. Eso le va a predicar el diablo. El diablo le va a predicar así. ¿Por qué? Porque el diablo vino a matar y a destruir, a robar, a hurtar, matar, destruir la vida suya. Él vino para eso. Él vino para buscar y para perder a lo que ya Jesucristo ha salvado. La Biblia dice que a los salvos Dios los tiene escondiditos allí en la iglesia. En la iglesia están los salvos, dice Hechos 2:47. Amén. Allí están los salvos, dice el Señor. Entonces, no es que usted por usted mismo se limpia o se purifica. No, no es así. Dice la Biblia que es la sangre de Jesucristo, su Hijo, la que nos limpia de todo pecado. Dice la palabra de Dios. Mire qué hermoso es Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados, amén. Así dice la carta de Juan. En el capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es que nosotros mismos no nos limpiamos, hermano. Nosotros mismos, usted no se limpia solo, yo no me limpio solo. Nos limpia Cristo por medio de su palabra, por medio de su sangre. Cristo nos redime constantemente, nos limpia el Señor. Y si usted dice, pero es que es imposible, sin mancha, ni arruga, ni cosa, no voy a poder lograrlo. Es que por usted mismo no lo va a lograr. La Escritura dice que tengamos nuestra confianza puesta en Dios. Y Él nos ha dicho en su palabra, Cristo nos ha dicho en su palabra a nosotros, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible.
Amén. Sí, así dice. Si para nosotros los hombres hay cosas que son imposibles, dice la Biblia que para Dios todo es posible. Pero lo tenemos que ver con los ojos de la fe. Y yo creo que es posible. Yo creo que sí se puede. Pero, ¿por qué le ordenaron a Juan medir la iglesia, medir el altar, medir a los adoradores? O sea, no, hermano. Medir la iglesia, medir el culto, medir el servicio a Dios y todo. ¿Por qué? Para ver el calibre espiritual que nosotros tenemos. ¿Cómo estamos espiritualmente, pues? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo espiritualmente? ¿Estamos aceptables delante de Dios o estamos inaceptables? Hermanos, cuando nosotros vamos, si tuviésemos la oportunidad, nosotros de ir de iglesia en iglesia, de grupo religioso en grupo religioso, y lo midiéramos, hermano, con la vara del Nuevo Testamento, con lo que es la palabra de Dios escrita que dejó aquí, y usted encuentra cosas y va a encontrar cosas que no deberían estar ahí, pero que la gente lo hace. ¿Y por qué? Porque los hombres han minado, porque los hombres han metido las doctrinas mundanas allí, porque Satanás también predica en las iglesias. ¿El qué, hermano? Escuchó bien, creo. ¿Sí? Fuerte y claro se oye, ¿verdad, hermanos? Amén. Sí, Satanás también predica. Así que debe aprender también usted a escuchar. Sí, por eso es que dijo Cristo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Hay quien no le importa, dice, si es que donde quiera que vayas, mire, si de Dios me hablan allá, de Dios me habla aquel grupo, de Dios me habla aquel otro grupo, de Dios me hablan allá, de Dios me hablan aquí, de Dios me hablan en todos lados, es lo mismo, dice. O sea, el que es inconstante, el que es insensato, no sabe reconocer, no sabe distinguir. Y como dice el Señor en el Evangelio de Juan capítulo 10, y dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El que es de Dios, las palabras de Dios oye y no se deja llevar por otra cosa que sea mala. Y cuando hay alguna cosa mala, se pone en alerta y dice, no, eso es incorrecto, mi Señor. Y pone su causa delante del Señor, señalando aquel error como incorrecto o como una cosa mala que está vertiéndose allí. Nosotros, hermanos, debemos de tener ese cuidado. Y por eso es que el Señor nos está advirtiendo a nosotros que debemos tener conocimiento. Hay gente que va a la iglesia, hermano, va a la reunión de la iglesia y no tiene conocimiento de Dios. No sabe, pues, de repente le llegan a hablar de una doctrina extraña, de una cosa fea, hasta del diablo le pueden hablar y dicen, amén, 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 dicen todos. Amén, dicen a todos los hermanos. No, hermano, hay que tener inteligencia, hay que tener sabiduría, hay que tener conocimiento de Dios. Si usted no tiene conocimiento de Dios, se va a perder. Porque la Biblia dice que el pueblo perece cuando le falta sabiduría, cuando le falta conocimiento del Altísimo, cuando le falta conocimiento de Dios, se va a perder. Fíjese cómo la palabra del Señor nos dice que el Señor viene por una iglesia que esté en esa condición, que fuese gloriosa, santa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, dice el Señor. Entonces, dejémonos de cosas, hermano. Usted puede hacerse un autoexamen. ¿En qué estoy fallando yo, Padre? Padre Santo, Padre bendito, ¿en qué estoy fallando, Señor? Puede ser que estemos fallando en alguna cosa. Puede ser que estemos fallando en otra, o en dos, o en tres, no sé en cuántas. Hay que hacer la lista, a ver cuánto nos sale y decirle, Señor, ahorita mismo vamos a arreglar esto. ¿Por qué? Porque hay conocimiento, o si no hay conocimiento, pídalo al Señor, pídale sabiduría al Señor, porque el pueblo fracasa porque le falta conocimiento. Y por eso se van tras la adoración falsa, tras la doctrina falsa, tras la enseñanza falsa. Y
debemos de entender nosotros lo que el Señor nos dice en su palabra. La gran batalla de Armagedón que se aproxima no es una batalla de tanques, de fusiles, de tanquetas, de armamento militar, de helicópteros, de lanzacohetes, de todo. No, la batalla es espiritual. La batalla es espiritual y la guerra es cruenta. La guerra es fuerte, es terrible. Grandes batallas, grandes cosas vienen. Y dice la Biblia, tú pues sufre. Sufre, pero como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades, sí, pero cíñete con la armadura de Dios. Vestíos, pues, de toda la armadura de Dios, dice el Señor en su palabra, para que podáis resistir todos los ataques, todas las acechanzas del enemigo. Mire, hermano, si es que la palabra de Dios nos dice a nosotros claramente y debemos de entender que la guerra es doctrinal. Amén. Sí, es doctrinal. Porque hoy la gente tiene diferentes doctrinas por todas partes. Algunas de ellas son tan descabelladas y tan apartadas de la Biblia que de repente la gente se queda pensando. Así como me dijo alguien con quien yo estaba evangelizando esta semana, estábamos evangelizando a una persona y me dice, mire, me dijo, ¿y por qué a mí me vinieron a decir que el café es malo? Me dijo. Porque el café dicen que es malo, me dijo, porque contamina la sangre y porque contiene droga, alucinógenos y un montón de cosas. Y me comenzó a decir un montón de cosas, ¿ves? Hermano, uno se queda, al que no tiene conocimiento de Dios, ese se lo embaucan bien y rápido lo envuelven en todo, hermano, y ya lo envuelven así como la araña envuelve a una víctima en la tela para después devorársela y comérsela. Mire, hermano, qué tremendo. El Señor Jesucristo dijo allá, creo que está por el Evangelio de Juan capítulo 7, por el versículo 18, creo que está en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Cristo, hablándole a los judíos, les decía, miren, les decía Cristo, la doctrina que yo les hablo, mi doctrina, no es mía, sino de aquel que me envió. O sea que nosotros debemos saber eso, que la doctrina de la iglesia no es de un hombre, no le pertenece a una persona. La doctrina es de Dios y dice Cristo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Es decir, mire, Dios le da el entendimiento, la sabiduría y el conocimiento. Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dice Cristo. ¿Ah? Dios nos libre a nosotros de estar hablando por nuestra propia cuenta, inventándonos mandamientos, inventándonos doctrinas, haciendo cosas ahí. No, hermanos, si es que las cosas ya están dadas. Dios las dio por medio de su palabra y por eso le ordenó a Juan, cómete este librito que es dulce en tu boca, pero te va a amargar el vientre como nos está amargando ahorita. Amén. Dios bendiga su palabra. Y le dijo el Señor, y cuando lo hayas comido, ve y profetízale a este pueblo, háblale a este pueblo una vez más, declárales a este pueblo. Y me fue dada una caña de medir, semejante a una vara de medir. Y se me dijo el Señor, mide el templo, mide el altar, mide a los adoradores, mídelos a todos. Y a ver cómo salen, si no salen con medida falsa. Ay, hermano, qué tremendo todo esto. Y dice la Escritura, es que la doctrina que nos va a medir no es la doctrina humana, nos va a medir la doctrina divina, la palabra de Dios, lo que Él dejó. El Evangelio de Juan 12:48, el Señor dice en su palabra por ahí, hermanos, dice,
el que no oye mis palabras o el que rechaza mis palabras, yo no le juzgo. Él ya tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, dice el Señor. Por lo tanto, hermanos, debemos de estar conscientes de todo eso nosotros. Hay otra cosa que nosotros debemos también saber. Mire, la Biblia, la palabra de Dios nos dice en la primera carta de Timoteo. Vaya conmigo a la carta de Timoteo, amén. Dice la palabra del Señor, primera carta a Timoteo capítulo 4. Y leamos el versículo 1, solo el versículo 1. La iglesia, hermano, la iglesia va a enfrentarse a la apostasía, la guerra. Y usted dice, a ver, ¿cuándo comienza la guerra de Armagedón? Y usted cree que no está todavía. O sea, cree que no hay todavía esa guerra. Mire cómo está bombardeando el diablo por la televisión, por los medios de comunicación, por los programas, por las caricaturas, por las telenovelas. Ahí tiene el diablo todos los días. Mire, a los hermanitos viendo las telenovelas donde se promueve la fornicación, el adulterio, la mala paga, el desprecio de los padres y toda la predicación que el diablo le mete día a día al mundo. Y ahí están hasta los cristianos chupando de eso, hermano, bebiendo el cáliz de la maldad de Satanás, aprendiendo las mañas de este mundo, aprendiendo a pecar. Mire, ahí están. Y creen que la batalla no ha comenzado. No, si todo está tranquilo. Aquí estamos bien, mire. Gracias a Dios. Bendecido, varón. Aquí estamos siempre, mire. Siempre adelante, hermano. Siempre perseverante. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. El Señor dice, esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Dice el Dios de los cielos, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él. Medita en él para que te vaya bien, para que seas prosperado en tu camino y que seas fructífero en todo aquello que emprendas. El Señor dice también, donde le dije en Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es lo que le decía, los demonios también predican, los demonios tienen sus doctrinas, a espíritus engañadores, y ahí van por el mundo y le dicen a usted, no es malo eso. No es malo lo otro, no, vive la vida, gózala, disfrútala. Y ahí va predicando Satanás. Dice la Escritura que el Espíritu Santo anunció claramente que en los últimos tiempos la gente iba a apostatar de la fe, escuchando a esos espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios. Y ahí van, hermano. Qué tremendo, hermano, qué situación, qué condición, hermano, más tremenda. Hermano, la palabra del Señor nos advierte y nos dice que ya estamos en medio de todas estas cosas, donde la gente, hermano, practica sus doctrinas, sus falsas enseñanzas, su deslealtad hacia Dios, su cobardía para enfrentarse, hermanos, a las cosas. Y se olvida de las medidas exactas trazadas por Dios en el Nuevo Testamento. Mire, la palabra del Señor nos dice también en la segunda de Timoteo. Vaya conmigo, por favor, a la segunda carta a Timoteo y acompáñeme en lo que dice el capítulo 4. Amén. Mire lo que dice la carta segunda a Timoteo capítulo 4. Y los versículos del 2 al 4. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. Amén. Segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículos del 2 al 4. Desde el versículo 1 le habla encarecidamente a Timoteo de predicar la palabra. Pero dice en el versículo 2 que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende
exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Sí, hoy hay congregaciones, hay iglesias, hay grupos que hablan de Cristo, pero que sus altares, lo que hay son conciertos musicales, lo que hay son presentaciones de obras de teatro. Lo que hay no tiene nada que ver con lo que desde el principio se habló, desde el principio se predicó. Hermanos, ¿por qué? Porque Satanás ha minado todos estos lares. Mire, hermano, qué tremendo. La Biblia nos dice a nosotros, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, te insto a que prediques la palabra. ¿Qué es lo que debemos predicar, hermano? La palabra. Si existe la iglesia, es para predicar la palabra del Señor, para predicar la palabra de Dios, para predicar al Señor. No es para estar contando fábulas, chistes, cuentos, leyendas, estar ahí perdiendo. No, hermano, porque eso es un tiempo valiosísimo y por eso dice la Escritura, tienes que instar a esto a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados por esta palabra, por la palabra de Dios. Y no va a quedar en la conciencia de Dios decir, no, es que no les dimos la oportunidad, no se les predicó, no se les habló, no se les dijo a tiempo. ¿Cómo no? Si aquí está. Y dice la Biblia, que prediques, Dios bendiga a los predicadores y Dios bendiga a los que tienen el deseo de predicar. Sí, tienen una gran misión, es necesario ir y predicar. Dice la Escritura, hermanos, predicar la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y dice, redarguye. Amén. Esto es como un regañito, hermano. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sí, el Señor nos dice esto en su palabra y es algo muy duro. Yo sé, y es que este mensaje cada vez va entrando en un nivel más alto, hermano, porque aquí estamos hablando de medir a los adoradores. Estamos como en un espejo, pues. Estamos como en un espejo y Dios nos pone como en un espejo a ver cómo estamos. A ver qué es lo que hay en nosotros y si vemos que hay alguna mancha, alguna cosita, hermano, ya estamos mal. Ya estamos, pues, en una condición, Señor, perdóname, ayúdame, límpiame, como decía el salmista David, dice, límpiame con hisopo, decía, sálvame y quítame, límpiame y lávame cada vez más de mi maldad, decía él, así, porque era su deseo estar purificado, quitado, mire, toda esa suciedad. Y si nosotros tenemos suciedad en nuestra boca, en nuestro pensamiento, en nuestra vida, y nosotros no la queremos quitar, sino que queremos seguir siendo los mismos paganos de siempre, no estamos haciendo nada. Porque cuando venga la medida del Señor, cuando el Señor nos mida, vamos a salir faltos, vamos a salir así como Belsasar allá en Babilonia. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto, dijo el Señor. Entonces el Señor nos dice a nosotros aquí que dice que en los últimos tiempos no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se va a amontonar maestros, dice, conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme a sus propios deseos. Y ahora cada quien ha formado su iglesia, ha formado su grupo. Allá hay una que hacen, que bailan, allá hay otra que no bailan, pero hacen otra cosa. Allá hay otra que hacen otra cosa. Y cada quien, conforme a su propia concupiscencia, conforme a su propio mal deseo, deformaron o intentan deformar la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Y dice Pablo era estricto también cuando escribía a las iglesias. Oh, Gálatas insensatos, les decía. ¿Quién les fascinó para estar obedeciendo a un evangelio diferente? No que haya otro evangelio diferente,
sino que hay algunos que pervierten el evangelio de Cristo. Así les dijo Pablo. Mire qué tremendo, hermano. Ya en el tiempo de Pablo ya andaban pervirtiendo el evangelio, ya andaban acomodándolo de acuerdo a las concupiscencias, a los deseos de cada mundano, mire, de cada pagano que estaba allí. No, hermanos, la gente hace así, pero Dios no va a dar por inocente al que es culpable. A mí me gusta un texto que se encuentra allá por Mateo capítulo 7. Donde dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No predicaste en nuestras plazas? Y contigo hemos comido y hemos bebido, Señor, ábrenos la puerta. Pero el Señor les declarará, yo les declaro que no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, si hicimos hasta exorcismos en tu nombre. Sí, pero yo no los conozco, les va a decir el Señor. Porque es por la palabra de Él. Porque no es porque usted haya expulsado demonios, que haya sanado enfermos, que usted haya puesto las manos en alguien y se haya sanado. No, es por guardar la palabra del Señor. Por eso es que se va a salvar la gente. Por guardar la palabra del Señor. No por andar haciendo todas las cosas. Así que aprendamos, hermano. Aprendamos porque esto está complicado. Mire, dice la Biblia, para que usted y yo lo veamos, dice en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, y con este texto termino porque ya se nos fue el tiempo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Yo sé que Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 14 dice el Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea que, hermanos, si cuando el Señor venga no nos haya caminando bien puliditos, nos haya bien correctos en su palabra, no vayamos a estar diciendo nada. Ya estamos sabidos de antemano porque Él lo dejó aquí y nos manda una medida que está dura, que está seria, porque por eso dijo el Señor, mide Juan, mide a la iglesia, mide el culto y mide a los adoradores, a ver si realmente ellos están haciendo lo que yo dije o están haciendo a su propio gusto las cosas. Porque para gustos los colores, dicen algunos, y otros para gustos las religiones o para gustos las iglesias. Cada quien puede escoger. Hay gente que dice, allí a esta no voy porque allí es tal cosa. Mejor me gusta allá porque allá no le dicen nada a uno. Allá estamos bien, dice. Mire, ahí van. La gente es así. Pero en el día que Dios venga, no, es que no es el catecismo de ustedes, no es el manual de ustedes, no es el manual del concilio, no, vaya, mi palabra va a decir el Señor, el testamento de mi Hijo Jesucristo, aquí está mi palabra, yo dije esto, ustedes hicieron esto, yo dije esto, ustedes hicieron esto otro, y el Señor va a comparar aquí, bueno, va a decir el Señor, lo que yo dije, ustedes no lo hicieron. Así que ahora apártense de mí porque ustedes no entran conmigo, no van conmigo. Mire, a aquellos les dijo, sí, vengan, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho los voy a poner, dijo el Señor. Pero a los que no, apártense de mí, malditos, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, dice la palabra del Señor en Mateo 25:41. Qué tremendo y qué triste será para el mundo traidor, para todo eso, hermanos, la situación que viene, la situación que se avecina. Por esto, tal vez ustedes no lo logran percibir así, hermanos. Por esto, la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 13 lo llama los tres ayes. Si usted ve allá, la Biblia que nos habla de ay. Imagínese cómo es este ay. Este ay de esta trompeta que estamos estudiando, la sexta.
Imagínese lo que estamos estudiando ahorita, lo que estamos diciendo. Y usted probablemente allí en su casa está diciendo, ay Dios mío, ¿y yo cómo estoy, Padre Santo? Señor, ¿y yo cómo me va a ir, Padre? Yo estoy hasta sudando frío, estoy hasta sudando helado, Señor. Tené misericordia porque yo sí tengo varias cositas que no he podido arreglar. Yo, Señor, tú sabes. Y por ahí estamos, hermano, en situaciones tremendas. Cada uno de nosotros. No, es que ahorita es individual. Ahorita no estoy predicando en colectivo, estoy predicando de manera individual para que usted y yo nos hagamos un autoexamen y ver cómo estamos, hermano. Porque de eso se trata esto. Y ahí viene, y ahí estamos todavía en el medio de este ay potente que es el segundo. Ay, faltaría todavía el tercero. Amén. Así que damos gracias a Dios, hermanos, y a cada uno de ustedes que nos concedieron el privilegio de poder estarles hablando acerca de la palabra del Señor. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera.